¿Qué tal? Buenos días, Sara. Buenos días, Jorvis. Vamos a comenzar unos minutos. ¿Qué tal, Fresh? Buenos días. ¿Cómo están? A ver, vamos viendo. Vamos a abrir sus carpetas virtuales. Mm. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. A ver, estoy revisando, jóvenes. Voy a mostrar. Se va preparando el grupo uno y el grupo 2, por favor. La casa. Miren, ahí pueden observar en la pantalla. Este, ahí está. Las exposiciones de los grupos, de los cinco, porque son cinco grupos. El primer grupo de exposiciones se ha cerrado el día 4 de diciembre, ¿no? O sea, la clase anterior. El 4 de diciembre se ha cerrado el último grupo de exposiciones, de los cuales solamente 17 alumnos de 25 lo han subido, ¿ok? Ya se cerró esa actividad. El día de hoy comenzamos con un nuevo grupo de exposiciones que comienza hoy día el grupo uno, el grupo 2. El grupo 3 ya viene después de vacaciones, el 8 de enero, y el grupo 5 lo cierra el 22 de enero.
es el segundo grupo, y luego viene una más y se terminan las exposiciones. ¿Por qué le digo esto, chicos? Le digo esto porque esas exposiciones le generan puntos a ustedes. Y después esos puntos son importantes. ¿Ok? Al final del ciclo, cuando ya termine el ciclo, es un poco triste y lamentable quedarse por puntos, ¿no? Entonces, desde un inicio yo les he dicho que en el tema de las exposiciones van a tener una semana, bueno, más de una semana para subir sus exposiciones, ¿no? Igual el día de hoy que comienza la nueva secuencia, digamos, de exposiciones con el grupo uno y el grupo 2 tienen hasta voy a dejar abierto hasta el 22 de enero, ¿no? O sea, más de un mes para que puedan subir sus exposiciones. Después, no, no acepto excusas que, profesor, no tuve internet, se me fue la luz, no sé, son ¿cuánto? A ver, 20 más, son 40 días para subir una exposición, que tranquilamente lo pueden realizar. ¿Ok? Entonces, ya el primer grupo ya se cerró, lamentablemente ya los que no subieron no tienen esos puntos de más. Igual no se olviden, chicos, con el tema cuando hagamos nuestras prácticas también. Las prácticas, ya hemos dicho, genera un informe. El informe es individual. Si bien es cierto que en la mesa se trabaja en grupo, el informe es individual y el informe no es nada de internet. No necesito ninguna línea de internet. ¿Okay? No me coloquen antecedentes, marco teórico, bases teóricas, no quiero nada de internet. Eso es para la parte teórica. Cuando hagan sus exposiciones, ahí coloquen toda la teoría que ustedes deseen. Pero en la parte práctica, netamente lo que hacemos en la práctica. Eso me va a permitir evaluarlos a ustedes. ¿Okay? Cómo están aprendiendo, cómo están yendo en el aprendizaje del curso. Porque si me colocan todo de internet, no voy a poder saber si han aprendido o no han aprendido. ¿Ven? Eso es un recordaris porque ya lo hemos visto en ¿cómo se llama? En la clase introductoria, ¿no? De toda la clase hemos hablado sobre el tema, ya somos adultos y me imagino de que ya a ustedes les ha quedado eso ya grabado, ¿no? A ver, 20 alumnos de un total de 24, 25. Entonces yo creo que ya podemos empezar. A ver, el grupo uno, por favor. Voy a habilitar, ya pueden compartir pantalla. Ujú. Ya está listo para que compartan pantalla. Buenos días con todos. El día de hoy nos ha tocado con mi grupo exponer el tema aferesis. Los integrantes, ya, los integrantes son Oscar Castro, Marjorie Marcelo, Azucena Sánchez y la que le habla Ángela Vargas. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos primero por su historia. A través de la historia observamos el proceso de experimentar el hombre para llegar a su propósito final, que es la transfusión de sangre. Bueno, se reporta que la primera transfusión sanguínea se realizó de un animal a un humano, lo cual los resultados fueron fatales. Después se realizaron transfusiones sanguíneas de humano a humano, pero no en todos los casos funcionaba efectivamente, hasta que Karl Landstein descubre los grupos sanguíneos ABO. Más tarde se descubrirían el grupo AB y el factor RH. En 1940 para realizar pruebas cruzadas. Esto marca una era moderna en la transfusión sanguínea. En 1960, Salomón y Fagey realizan el primer procedimiento de aféresis
Entre 1902 y 2005 se hacen más test y pruebas para la sangre del donador y la seguridad del receptor, como pruebas de tamizajes de VIH, hepatitis C y B, sífilis, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La definición. Bueno, aféresis es una técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionada lo necesario para su aplicación y devueltos al torrente sanguíneo el resto de componentes. Esta es una recolección selectiva, de forma selectiva, de uno o más componentes de la sangre. O sea, los hemocomponentes se selecciona lo más deseado, ¿no? Bueno, su proceso es, primero se extrae la sangre y después se pasa a centrifugar. Después se separan los hemocomponentes y se extrae lo deseado. Pasamos luego a almacenar para su donación. Y tercero, se hace el retorno de los glóbulos rojos al donante, ¿no? Y acá podemos ver el equipo en que hace todo el trabajo de aféresis. Siguiente. La densidad de los componentes sanguíneos. Bueno, su densidad es la relación que ocupan los hemocomponentes de la masa con su volumen, ¿no? Que ocupa. En los eritrocitos podemos ver que es 1.100 gramos por mililitro. En los leucocitos en general es 1.6 gramos por mililitro. Y si lo clasificamos es neutrófilos 1.82 gramos por mililitro. En linfocitos 1.70 gramos por mililitro. Y monocitos 1.62 gramos por mililitro. Después pasamos a plaquetas, que es 1.58 gramos por mililitro. Y por último, el plasma, que ocupa 1.26 gramos por mililitro. Gracias. Bien, muy buenos días. Yo voy a hablar acerca del aféresis. Bien, en estos componentes de la aféresis van a estar lo que es el eritrocidiaferesis, que se va a tratar de los glóbulos rojos que oxigenan en los tejidos. También está la plaquetoaferesis, cuando se necesitan plaquetas. Plasmaferesis para obtener plasma. Y los multicomponentes, esto se va a hacer en casos de que se preciten varios componentes a la vez. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Angeli. A ver qué pasó con el... Ah, ahí está. Muy bien. Ya. Eritrocitaferesis. Bien, la sangre pasa a través de un dispositivo. Retrocede, por favor. Ya, la sangre pasa a través de un dispositivo que separa los glóbulos rojos de otros componentes de la sangre y los tráquidos. La eritrocitoferesis terapéutica viene a ser una estrategia más eficiente que la flebotomía en la reducción del hematocrito.
en los eritrocitoaferesis primarias y secundarias. Esto se va a utilizar más que nada en los afectados por accidentes de tráfico, de partos que cursan con hemorragias, también con intervenciones quirúrgicas. Siguiente, por favor. Plaquetoaferesis. Es una donación de sangre muy especial. A través de ella únicamente se va a obtener las plaquetas, las cuales son células que forman discos ovales que se producen dentro de los huesos planos, viven en la sangre y participan en la coagulación, ¿no? Por ejemplo, en un corte por accidente, ¿no? Si se hizo. Las plaquetas lo que van a hacer es correr a la sangre y taparlo, la perforación de la piel para así detener el sangrado, ¿no? Las plaquetas se fabrican en grandes cantidades, lo que va a permitir donar plaquetas sin sufrir daños, y la recuperación va a ser en corto tiempo. El procedimiento se extrae, sangre del donante. Una máquina va a separar la sangre de sus componentes, separan las plaquetas y el resto de la sangre se vuelve a donar. Los donantes vuelven a recibir la mayor parte de sangre en uno de estos procedimientos. Pueden donar sin ningún riesgo. Una cantidad de las plaquetas es de 8 a 10 veces mayor de la que puede conseguir un donante sano. También puede donar plaquetas más a menudo o cada vez de 3 días, pero no más de 24 donaciones anuales. Para la obtención de plaquetas en un donante se va a tardar de 1 a 2 horas, a diferencia de la extracción de sangre completa, que eso puede durar 10 minutos aproximadamente. Siguiente, por favor. Un momento. Por último está la plasmaferesis, que viene a ser un procedimiento corpóreo. Significa que es un procedimiento que ocurre fuera del cuerpo, en el que el plasma sanguíneo se extrae del torrente sanguíneo y se intercambio o trata y luego se devuelve a la circulación sanguínea. Este líquido que puede durar hasta 2 años, se extrae en suspensión de factores de coagulación y proteínas que sirven para enfrentar las hemorragias en hemofílicos. Por ejemplo, se puede emplear en pacientes con enfermedades raras, en trasplantes, para paliar el sangrado que se produzca durante operaciones complicadas. El procedimiento plasmaferesis es la extracción de la sangre del cuerpo del paciente, que generalmente se utiliza a través de una aguja o un catéter. Después sería la separación de la plasma sanguínea y las células sanguíneas entre sí mediante variedad de procedimientos, ¿no? Y por último se va devolviendo el plasma sanguíneo y las células al cuerpo del paciente. Gracias. Le doy pase a la siguiente compañera. Buenos días, yo voy a hablar acerca de la aféresis según instrumentación. La aféresis según instrumentación. Acerca de los diferentes tipos de usos de la máquina son que todas las máquinas deben contar con un sistema de detección manual, ya que en cualquier momento el encargado pueda detenerlo durante el proceso. También deben contar con un sistema de selección de flujo sanguíneo, lo cual nos va a permitir monitorizar el proceso tanto como la extracción y el retorno. También debe tener un detector de aire que sirve para proteger al donante de un embolismo. Y finalmente debe poseer un filtro de sangre que ayudará a prevenir para que cualquier agregado formado sea retornado al donante.
Siguiente, por favor. Bueno, existen dos diferentes tipos de proceso con lo que trabajan estos equipos, que está el flujo continuo, que es cuando la sangre del paciente se centrifuga y separa el componente deseado en un flujo constante de manera simultánea, para lo cual se necesitan dos vías, una de extracción y una de retorno, y no ocurre ninguna interrupción en el flujo continuo. En el flujo discontinuo o intermitente, la sangre del donante es procesada y se realiza a través de ciclos y ocurre en diferentes tiempos. Siguiente, por favor. Algunos de estos equipos usados para la féresis son el COVE Spectra, que trabaja con flujo continuo a través de la recolección de diversos componentes sanguíneos y se obtienen leucocitos inferiores al millón de elementos de forma consistente. También está el Haemonetics, que tiene un sistema móvil de recolección con flujo discontinuo y de una sola punción, que permite la recolección de plaquetas con un menor contenido leucocitario. Siguiente, por favor. También está el COBE-TRIMA, que trabaja con un flujo discontinuo intermitente, lo cual le facilita para la recolección de múltiples componentes sanguíneos a la vez y requiere de una única punción, al igual que el Haemonetics, debido a que trabaja a velocidades de flujo altas y a su tiempo de procesamiento menor. También está el COMTEC, y este equipo es de flujo continuo que separa el plasma rico en plaquetas y las plaquetas son sedimentadas y extraídas por una bomba de aspiración que maneja un volumen pequeño. Y finalmente está el equipo Amicus, que es de flujo continuo y recolecta la separación de los componentes y se basa en la existencia de una cámara de separación y otra de recolección. Posee una bomba específica que permite una buena recolección anticoagulante. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor y compañeros. Yo ahora voy a poner sobre la féresis productiva y la féresis terapéutica. Pero esto, ya sea para la féresis terapéutica o la productiva, que es la transfuncional, que se hace por donación, existen tres métodos de separación, que está donde está la centrifugación, la filtración y la inmunoabsorción. En la centrifugación, esta separación se produce dependiendo de la gravedad específica o el peso de estos hemocomponentes, o también llamado que la densidad específica, donde ahí, como será en la imagen, las plaquetas que tienen menos densidad van a ir para arriba y los demás hemocomponentes que tienen mayor densidad se van a estar sedimentando hacia abajo. También la filtración, que esta separación ya no se hace por la gravedad específica, sino por el tamaño de las moléculas, que se hace por una membrana sintética, que esta es permeable a proteínas plasmáticas de alto peso molecular, pero no elementos celulares como eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Esto se puede combinar, este método de filtración y también la centrifugación, y esto se llama cascada de filtración, que este es otro método de filtración, pero con centrifugación previa al paso del plasma por la membrana. Y por último está la inmunoabsorción, que donde el plasma separado, que ya sea por filtración o centrifugación, pasa por una columna sensibilizada por un ligando, que sea físico o inmunológico, que sea por anticuerpos, y funcionando como absorbente, donde estos anticuerpos van a captar ciertos componentes específicos para determinadas funciones. En la féresis productiva, este es un procedimiento para extraer uno o más componentes sanguíneos, donde aquí en el paciente se va a hacer una punción en una, en un acceso venoso que va a estar conectado a una máquina. Esta máquina va a sacar estos componentes deseados, que sea glóbulo rojo, plaqueta, plasma,
y después esto, el resto de la sangre va a ser retornado al paciente. Esta duración es entre 50 a 90 minutos y el objetivo de esta aféresis es obtener hemocomponentes para el tratamiento de pacientes con trombocitopenia, o sea que tienen bajas plaquetas, anemias, o sea que tienen bajos eritrocitos y otras enfermedades más. En ese acceso venoso que se le va a hacer para procedimientos por centrifugación, procedimiento de cuarta versión y o sesión única, el acceso periférico es el más utilizado. Y este acceso, cuando se hace esto, va a tener un anticoagulante que es el citrato. Pero para procedimiento de filtración o duración mayor, se utiliza el acceso central, que aquí va a tener un anticoagulante que es la heparina, pero que este no es tan utilizado como el citrato, que el citrato es el más utilizado porque se diluye más rápido en la sangre, como unos 30 40 minutos. En cambio, la heparina corre el riesgo de que se haya sangrado porque esto se diluye en el cuerpo de unos 4 o 5 días. Mm, Aquí tenía una animación de Aféresis, pero no me deja reproducir. Pero igual lo voy a explicar. Aquí o sea, hay dos tipos de un flujo continuo. Estas máquinas pueden tener, este de aquí es un separador de que está dentro de las máquinas. Puede ser un flujo continuo donde va a tener una circulación constante de la sangre a través del separador. O sea, va a estar la sangre entrando y saliendo y, o sea, el separador va a seguir funcionando. Y esto va a generar una mayor pureza del componente requerido. En cambio, en el flujo discontinuo o intermitente, aquí se van a repetir varios ciclos. O sea, va a entrar la sangre, va a salir y, o sea, como se va a apagar el separador. Y esto va a hacer que haya una menor pureza de los hemocomponentes que se requieren, porque ahí va a haber como una especie de contaminación que se combinen, algo así. Ujú. Oscar, creo que no te deja reproducir porque estás con el puntero en forma de láser. Ajá, sí estoy indicando. Entonces lo quito y se reproducirá. Sí, eso creo que es así es. A ver, lo voy a intentar. Porque está interesante tu exposición. Mm, Creo que en el mismo clic de puntero láser, ahí para que se active. Ajá. Sí, sí, ya Ahí me... está. Excelente. Y ya, listo, ahora ahí se observa en esta máquina de que aquí está un separador donde está entrando la sangre total y aquí está en este separador separando ahí plasma rico en plaquetas y acá el resto de componentes de eritrocito, glóbulos blancos y otros componentes más. Y esto, o sea, si dependiendo de la máquina, puede ser que esto que se está yendo por aquí se entre a otra cámara donde se esté separando ahí el plasma rico en plaquetas y se separe solo en plaquetas y un plasma pobre en plaquetas. Y esto al final va a ser ya como dependiendo del flujo que sea, esto al final igual va a salirse por un lado y o sea va a retornar el resto de la sangre. O sea, ya se obtuvo el hemocomponente y se va a salir el resto de la sangre. Ujú. Ya. Ahí el aquí en esta aquí se observan unas imágenes de unas aféresis de plaquetas donde aquí está como unas de 200 a 150 mililitros. Esto, o sea, un solo donador por aféresis de esto equivale a 10 o más donadores en una sola sesión.
de lo que se hace normalmente en banco de sangre, aquí como se ve en la imagen, de aquí que se sacan bolsa de sangre así, de aquí además esto se puede obtener como 50 mililitros, y esto cuando piden un pool de plaquetas, o sea que equivaldría como a 500 mililitros, se tuviera que, o sea, a recolectar todo esto que sería de los donantes, como 10 donantes. Y esto no es lo más adecuado porque aquí hay como unas 10 posibilidades para que haya una contaminación, ya sea de una enfermedad como VIH, HTLV, hepatitis C, hepatitis B y así, o si no, puede sensibilizar al paciente y crear anticuerpos. Por eso lo necesario, siempre lo indicado y lo adecuado es sacar así estas donaciones por aféresis, donde, o sea, de aquí se van a sacar como unos 200 a 150 centímetros cúbicos o mililitros, y así, esto sería lo más indicado. Por eso hay como un principio que se dicen que el componente que se debe elegir debe tener la máxima concentración y que sea en un menor volumen. O sea que esto es que las plaquetas que se sacan por aféresis. En la féresis terapéutica, este es un procedimiento para extraer uno más componentes que es igual que casi el mismo procedimiento que la féresis productiva, que o sea, se pone en un acceso venoso, se le pone en una máquina, de ahí se le saca un hemocomponente, los hemocomponentes requeridos y después se le devuelve la demás sangre al mismo paciente. Pero la ovulación aquí varía porque es de acuerdo al protocolo a realizar. El objetivo es reducción de la carga de sustancias patológicas enemigas que permitan mejorar la salud del paciente, retirando de la circulación anticuerpos indeseados, lípidos, reduciendo leucocitos, eritrocitos o plaquetas en pacientes. Eso también es para colectar células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica que son las CD34, donde estas van a ser previamente, o sea, como van a tienen que, le echan algo para que como que le llamen de la médula ósea, esta CD34 hacia la sangre, sangre periférica para que ahí le saquen estas células progenitoras. Am, Aquí se será una imagen donde se está haciendo como una recolección de células progenitoras, donde esto normalmente se utiliza en enfermedades como leucemias, donde aquí se observa que le están haciendo como quimioterapia y esto sirve para que sea como estos donantes, cuando se hace estas donaciones, se puede ser un donante de la misma persona, que puede ser un donante autólogo, o sea que la misma persona que se saca sus células progenitoras y después se va a transfundir a él mismo después que se haya hecho una quimioterapia. O también puede ser el donante, un gemelo idéntico. Ah, o también este donar puede ser un compatible al que le va a transfundir. Otras aplicaciones de estas terapias están en la fotoféresis, que se da en linfoma B cutánea, donde aquí se va a hacer una leucoféresis y donde aquí va a estar los leucocitos, se van a pasar por un tratamiento de bolsa con solareno más rayos UVA, y eso van a como a desactivar esos anticuerpos, esos linfocitos B que están ahí proliferándose, que son malignos, y luego van a regresar todo lo demás, así con los linfocitos B inactivados, hacia otra vez hacia el cuerpo del paciente. También está en el recambio, esta terapia, se hace también una plasmaféresis terapéutica, donde aquí se observa como en la bolsa arriba, como una bolsa grande de leche, pero esta es una enfermedad que es una dislipidemia congénita, que esto se lo va a transfundir, o sea, el de abajo es el que se le va a transfundir todo este volumen de plasma, puede ser plasma o puede ser otros componentes que se le reemplaza al plasma, o sea, que le reemplaza esto, que casi la mayoría de la sangre está como lechosa, que serían ahí los lípidos. Esos líquidos de reemplazo pueden ser aquí, como por ejemplo cristaloides, albúmina,
fracciones proteicas plasmáticas, plasma fresco congelado. Aquí los más indicados van a ser estos, los cristaloides y el albúmina, porque estos van a ser los que menos riesgos tengan de contraer alguna infección, como aquí aparece riesgo de hepatitis o riesgo de otras enfermedades más. Estos sí están caros, pero, o sea, son los más indicados porque no va a sensibilizar al paciente. Estos no son tan indicados, pero son los más comunes en que se hacen estos líquidos de reemplazo en fracción proteica flamática o plasma fresco congelado. Aquí también está otra plasmaféresis terapéutica, donde aquí se va a eliminar anticuerpos intravasculares, que puede ser como la IgM, que aquí hay una como plasmaféresis, donde acá hay una enfermedad donde hay un montón de IgM, que hace como más de 5.000 miligramos por decilitro. Es una plasmaféresis y se va a tener como 980. Se le hace otra y va a tener como de 254 y ahí va a estar como nivelada, aquí esta enfermedad. Esta IgM está intravascularmente, por eso es que esto se facilita y que se baja así en unas cuantas sesiones. En cambio, la IgG está extravascular y, o sea, como no está intravascular, ahí va a haber ciertos problemas porque ahí, o sea, en una sesión va a haber como más de 20.000 miligramos por decilitro de este anticuerpo y después de 24 horas va a ir otra vez subiendo y así porque, o sea, de la zona extravascular va a ir a la zona intravascular y o sea, no es porque se esté regenerando, sino porque de la zona extravascular está ingresando otra vez a la circulación sanguínea, y así se le va haciendo varios plasmaféresis y después se va a normalizar. Mm, Consideraciones generales es evitar la subutilización, o sea que, o sea, si requiere unas aféresis el paciente, que no se hagan poquitas, y también evitar la sobreutilización, o sea, si no lo requiere, entonces que no se le haga varias. Se evalúa el médico personal y médico aféresis, se establece un plan de tratamiento y método de la terapia. Al paciente se le informa la naturaleza, beneficios, riesgos y alternativas, y que ese ambiente tenga un acceso para reacciones adversas en caso haya complicaciones. Y todas estas pautas, ya sea de aféresis terapéutico, aféresis productiva, se hace por medio de unas normas de la FDA y el ASFA, que es la Asociación Americana de Aferis. Estos se aplican, estos son como guías en los equipamientos, medicaciones y en el entrenamiento personal. Y esa sería toda nuestra exposición de nuestro grupo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muy bien. Oscar, dime, ¿tú estudias otra carrera aparte? Ah, no. Solamente el laboratorio. Ujú. Muy bien, te felicito. El día de hoy has sobresalido, ¿no? En tu grupo. Muy bonita exposición. Te digo, este, te estoy colocando un 18. Quiero colocarte un 20, pero quiero que nos expliques en palabras sencillas a todos la diferencia entre la féresis terapéutica y la féresis productiva. A ver. Y en la féresis productiva, o también que se llama transfuncional, o sea, ahí se saca los hemocomponentes y a veces como para donaciones. Ahí está. En cambio, el terapéutica, o sea, se saca los hemocomponentes, pero esos son mayormente para, como le dicen, terapéutica para tratar enfermedades. O sea, se saca anticuerpos, Del como mismo ya paciente. Del mismo paciente. ajá, o sea, como ya lo había explicado, las demás terapias que se le hace por aféresis, se sacan anticuerpos, como ya lo había explicado, se puede sacar también el plasma para tratar, o se puede sacar también los leucocitos, como también había mencionado. Ujú. Ujú. Muy bien, Oscar. Muy bien. Te has ganado tu primer 20 en el curso. Así, chicos, todo lo han expuesto bien, ¿no? Me ha gustado el grupo en general. Hay algunos alumnos todavía que poco a poco yo espero esto vayamos mejorando en el tema de la lectura. ¿Ok? Dejemos de leer y interpretemos un poco más. ¿Por qué, chicos? Miren, primero,
que no es para mí, ¿cierto? O sea, primero ese es lo primero que ustedes deben pensar, ¿no? Yo, o sea, no voy a exponer porque el profesor me está obligando, porque quiero poner una nota, no. Ustedes tienen que verlo como que van a exponer para aprender, ¿no? Entonces, miren, en este caso yo felicito el día de hoy, principalmente a Oscar, ¿no? Que nos ha dado una muy buena exposición, entendible, he comprendido 100% y yo estoy seguro que los compañeros, los alumnos que han estado atentos también han comprendido lo que él nos ha querido decir. Su imagen del video muy explicativa, ¿no? Muy clara cómo se produce ahí la féresis, ¿no? Cómo entra el hemocomponente, cómo se separa y cómo va por otro canal el plasma, que es lo que se quiere, ¿no? Muy explicativa. Igual en el tema de, ¿vieron esa sangre, ese plasma que estaba lechoso, ¿no? Es lipémico, ¿verdad? Hiperlipémico, es una enfermedad congénita metabólica. Ahí está, justo nos está mostrando, ven ahí. Y a esos pacientes ya la terapia, ¿cómo se llama? Con medicamentos para bajar el colesterol triglicéridos ya no sirven, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se remueve todo ese plasma lechoso y como él mismo dijo, se va a colocar un nuevo plasma, ¿no? Que es el que está en la parte inferior, como él nos indicó. Ese es ¿cómo se llama? Aféresis, perdón, terapéutica. Si no, ahora vamos a hablar un poquito más, pero muy bien, muy excelente. Recuerden que no solamente es no hacerlo, chicos, por la nota, sino hacerlo por las ganas de aprender, ¿no? Mientras más vamos a leer lo que escribamos, este, menos vamos a aprender, ¿no? Entonces, como miren, a mí la impresión que me da Oscar es que él ha investigado sobre el tema, ¿no? Nos ha mostrado su diapositiva, nos ha estado explicando, nos explicó el video, muy bien, ¿no? A diferencia de que cuando uno solamente lee, puede haber investigado un montón, pero la impresión que da, no solamente al docente, sino a cualquier oyente que pueda estar, hoy día es el salón de clase, otro día puede ser en su trabajo, es que no ha investigado mucho, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, la impresión, bastante la impresión. Azucena Sánchez, Sí, profesor. una pregunta. ¿Por qué es importante? Tu compañera Ángela Varga nos habló sobre la densidad de los elementos celulares formes. ¿Por qué es importante la densidad? ¿Mm? Marjorie Marcelo. Marjorie Marcelo. Bueno, quise subirle puntos, no se puede. Miren, otra cosa, jóvenes. Es importante que cuando tengan su exposición, obviamente uno divide los temas, ¿no? Hay alguien en el grupo que siempre encabeza y divide los temas para que cada uno busque, pero no se queden solamente con la parte que ustedes han investigado, ¿ok? Porque si no, no van a aprender el tema en sí, ¿no? Por decir, si a algún alumno le tocó la parte de los equipos y no se preocupó por investigar qué era una féresis terapéutica, ¿no? Una féresis productiva, por la densidad de los glóbulos rojos, por los diferentes hemocomponentes que se pueden separar. Entonces, se va a perder esa parte de su propio tema, ¿se dan cuenta? Y no va a aprender. Entonces, cuando hagan su exposición, es cierto, tienen un tema, pero investiguen todo, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, chicos, es para ustedes, no es para el docente. No es ni para sus compañeros, es para ustedes mismos. Bien, voy a continuar, déjenme un ratito, colocarles la nota de una vez acá para no. Eso es. Ángela Vargas. Ya está, Marcelo.
Se lo expuso en la primera exposición. Azucena Sánchez. Y Oscar Sánchez. Oscar Castro. El día de hoy no ha expuesto Payona Rivas Yeslin. No ha expuesto, ¿verdad? El grupo, por favor. No, profesor. No está presente. Muy bien. Listo. Déjenme proyectar a mí para continuar con el mismo tema. Ya estamos, ojalá nos dé el tiempo hoy día para entrar ¿cómo se llama? A hablar un poco ya, sobre grupos sanguíneos. Quiero adelantar un poquito, porque ¿cómo se llama? Ya tenemos, se acerca la práctica ya cuando vengamos de vacaciones, y es cierto que ya dejamos a veces, ¿no? Como un posterior, dejamos porque lo que yo les decía es que quiero jóvenes adelantar, o sea, bueno, no adelantar, sino quiero ver si podemos tocar hoy día un poquito del tema de grupo para ir hablando. ¿Por qué? Porque en nuestra segunda práctica, la primera práctica es, vamos a aprender cómo se preparan, cómo se hacen las diluciones y las concentraciones de los glóbulos rojos, cómo se lavan los glóbulos rojos, cómo se preparan al 1%, al 2%, al 5%, etcétera. Porque ya en la segunda clase, ustedes van a aprender, ¿no? A hacer grupos sanguíneos. ¿Han hecho grupos sanguíneos ya? ¿En alguna práctica, alguna campaña que han ido? En Sí, campaña. en campaña. En campaña. Han hecho grupos sanguíneos en lámina, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Muy bien. Ahora van a aprender a hacer grupos sanguíneos en tubo. Y la novedad, entre comillas, es que van a aprender, o sea, hasta ahora han hecho grupos sanguíneos con glóbulos rojos, ¿correcto? Una gotita del dedo o 3 gotitas y hacen su grupo sanguíneo. Ahora van a aprender a hacer grupo sanguíneo con el suero de un paciente. Es decir, por decir acá había un apellido Condori, le sacamos una muestra de sangre a Condori, en un tubo rojo se coagula, obtenemos el suero y con ese suero vamos a saber cuál es el grupo sanguíneo de Condori. ¿Ve? Entonces, eso se llama grupo sanguíneo inverso. Entonces, para eso tenemos que ir ya preparados con toda la teoría de frente a hacer la práctica. ¿Ok? Porque si no vamos con esa teoría, al final la práctica no va a salir como se desea. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender. Justo una alumna en el grupo anterior, bueno, el grupo que tengo que ya está terminando, me comentó, cuando hicimos esta práctica, me comentó, profesor, con razón, una vez fuimos a hacer una campaña de glucosa, colesterol, triglicérido, me dijo. Glucosa, colesterol, triglicérido. Y ¿cómo se llama? A los 2 días, la empresa nos llama, era una campaña, ¿no? Nos llama la empresa y quería grupos sanguíneos. Entonces dijo, y ella, les cuento con sus palabras, ¿no? Y ella dijo, uy, me muero, ¿cómo voy a hacer grupos sanguíneos si no le hemos sacado tubo lila? Entonces había un licenciado que le dijo, no te preocupes, tráeme todos los sueros y yo voy a hacer grupos sanguíneos. Me dice, no sé cómo lo hizo, ¿no? No quiero pensar, digo, ¿no? Que lo he inventado, pero le puso grupo sanguíneo. Y yo le dije, efectivamente, se hace grupo sanguíneo también con el suero, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a aprender a hacer el grupo sanguíneo. Pero para eso, como le digo, queremos la teoría, bastante teoría. Bien, chicos, vamos a comenzar este tema de aféresis. Es un tema muy, muy bonito. Ya el grupo nos ha dado ya una idea, ¿no? Más o menos ya tenemos nosotros una. Sí, bien interesante. El banco de sangre es muy bonito, chicos, muy bonito, pero necesito el apoyo de ustedes, bastante el apoyo de ustedes, eso sí.
Bien, entonces, muy interesante lo que nos han dicho sus compañeros, pero acá me faltó algo, acá me faltó algo. Ahora sí. Aféresis, ¿no? Acá están los temas que vamos a ver hoy día, ¿no? La de densidad, por qué es importante la densidad, ¿no? Y esto es un tema, chicos, de primer ciclo, ¿no? La densidad de los componentes es un tema del primer ciclo. ¿Qué tipos hay? Los aspectos técnicos, aféresis productiva y terapéutica, vamos a hablar un poquito más sobre ello, ¿no? Y los fundamentos de aplicación de las principales tecnologías de aféresis, ¿no? Bueno, vamos a comentarlo más que todo porque en sí no vamos a entrar a ver la definición de cada uno de los equipos, pero vamos a ver en macro qué es lo que cada equipo nos va a producir. Quiero iniciar con este video para empezar a tener una idea qué cosa es, ¿no? Un proceso de aféresis. ¿Bien? Bueno, yo soy donante habitual de Aféresis desde el año 2017. Un día vi una carpa de donación de en ese tiempo lo que era el Hemocentro Distrital y me acerqué para iniciar mi proceso de donación. Nunca había donado. La persona que me atendió me comentó que en ese momento estaban necesitando unidades de sangre de los grupos O y pues yo soy A positivo. Entonces, ella aún así me comentó que existía el proceso de aféresis, me comentó cómo era todo, y pues me atreví a hacerlo. Me pareció interesante que fuera distinto a lo que uno conoce de donación de sangre. Me citaron para venir a las instalaciones de, en ese momento, el Hemocentro Distrital, y así fue como conocí el proceso de aféresis. Yo creo que la pregunta es ¿por qué no ser un donante habitual? Si tú puedes dedicar una hora y media de tu tiempo en cualquier actividad de ocio, ¿por qué no dedicar ese tiempo para salvar una vida? Bueno, el proceso de aféresis en realidad es muy sencillo. Cuando llego, siempre lo primero que hacen es darme unas pastillas de calcio, que lo que hace es contrarrestar un poco los efectos del anticoagulante que se requiere pues, en el proceso de donación. Después de eso ya llega el proceso de la canalización. Acá siempre en el banco de sangre Lipis nos consienten mucho los donantes de aféresis. Creo que eso es muy importante y están muy pendientes. Hasta el momento me he sentido bien, no he tenido mayor síntoma ni ninguna incomodidad, vamos bien en el procedimiento. Sí, es muy distinto. Si bien creo que la aguja es básicamente lo mismo, de pronto la mayor diferencia está en el tiempo, ¿sí? Una donación de sangre es muy rápida, el proceso de aféresis requiere mayor dedicación de tiempo y por ser de pronto tal vez un poco más larga son más notorios los síntomas que puedas presentar. Sin embargo, no es algo generalizable. Muchos donantes con los que yo comparto mis jornadas de donación de aféresis no suelen sentir nada. Creo que uno tiene que probar para saber qué es lo que se siente donar por aféresis. Le diría que se les envío con mucho amor y que espero que esas plaquetas que yo doné sean un nuevo inicio para su vida. ICBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Pasión por la ciencia y la vida. Así es. Es un video un poco sensible, ¿no? Así es, jóvenes. A mí me gustaría, ¿no?
el curso también, aparte de que le sirva y nos sirva a todos, porque todos aprendemos siempre este, sobre temas de banco de sangre, también el curso nos sirva para despertar, para comprometer eh, nuestra sensibilidad, ¿no? ¿Cuánta gente hay que necesita sangre? Mucha gente hay, sangre en general, ¿no? Y sus hemocomponentes, sus hemoderivados. Si algún día pueden darse una vueltita, por decir, por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, que está en Surquillo, ustedes van a ver ahí en el banco de sangre cómo se les pide, por ahí sufren de cáncer, se les pide a los pacientes 20 unidades, 15 unidades, 10 unidades, 30 unidades, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar ese paciente 20 unidades? Es, es triste cuando todos nosotros podemos de alguna manera contribuir a eso, ¿no? Y hemos visto que lo recomendable, ¿no? Para un varón puede donar 4 veces al año, una mujer puede donar 3 veces al año, entonces es el momento, a ver un momento, acá hay una pregunta, creo un comentario de Catherine, dice, pero en el momento en el cual nosotros donamos sangre, no nos devuelven. Por lo general, asumo que solo es en algunos lugares. Alfaro, ¿en qué sentido no nos devuelven? Catherine, ¿me escuchas? Me parece que su comentario va en el hecho de que tú vas a donar y después te van a devolver a ti. Este, cuando tocamos el tema de nosotros del donante, hablamos ahí de un término y en el video se ve, ¿no? Este término, ¿no? El altruismo. A ver, hay un comentario. Ah, no, es devolución, ya te entendí. Claro, es en el proceso de aféresis la sangre entra a tu cuerpo de nuevo. Ahora vamos a ver eso. Pero hay un tema que es el altruismo, ¿no? Es el hecho de hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, el donante voluntario es ese donante, aquel que un día se levanta, lo dijimos, y va un día a un, ¿cómo se llama? A un centro de hemoterapia tipo 2 y dice, quiero donar, ¿no? Llega, dona sangre y se retira y se va. No sabe para quién o para quiénes, porque recuerden que se sacan varios hemocomponentes, entonces no se sabe 3 o 4, no se sabe para quién, cuándo, ¿no? Entre comillas, va a salvar a 4 vidas, o no lo digamos tampoco ya como héroes, no vamos a salvar 4 vidas, pero sí vamos a mejorar la vida de 4 personas, ¿no? Vamos a mejorar la vida de 4 personas, su calidad de vida la vamos a mejorar. Entonces, eso también me gustaría que el curso sirva para eso, ¿no? Para que al final tengamos todos, yo no dono 4 veces al año, dono 2 veces al año, ¿no? Porque a veces por el tema de trabajo es imposible, pero sí 2 veces al año son así es Carmen, 2 veces al año son los que yo voy al banco de sangre y dono, ¿no? Tranquilamente. Y te sientes bien contigo mismo. Bueno, continuando con las clases. Entonces, aféresis viene de un griego que significa separar, ¿correcto? Ya hemos visto algunos términos que sus compañeros han utilizado, ¿no? Eritroféresis, plasmaféresis, vamos a ver a qué se refiere. Pero cuando hablamos de aféresis estamos hablando en general de lo que es separación, ¿no? Entonces, en un proceso de aféresis que se realiza en un banco de sangre, ¿cuál es este proceso? El concepto es que la sangre es removida de un donador, ¿no? De una persona, ahí ya lo vemos acá. Vamos a minimizar esto un poquito. Ahí está. Vemos acá, muy contento, sonriente ahí el donador, y su sangre sale por un brazo
y se dirige al equipo, ¿no? Entonces la sangre va a ser removida de su cuerpo, ¿ok? Va a ser extraída de su cuerpo ¿cómo se llama? En el equipo, ¿no? Puede ser de un donador o puede ser también de un paciente. Recuerden que hay dos tipos de aféresis, ¿no? La terapéutica y la productiva, ahora vamos a ver. Entonces, llega la sangre, llega al equipo, el equipo lo va a separar en hemocomponentes en el cual se desea, ¿correcto? En el cual el hemocomponente que deseamos para una transfusión o para una terapia propia de un paciente que tenga alguna enfermedad, ¿no? Y de manera selectiva, uno o más son retenidos y el resto va a retornar al donador, ¿correcto? Ejemplo, si queremos solamente a este paciente que está acá echadito, extraerle glóbulos rojos, solamente glóbulos rojos, lo que va a hacer el equipo es, sale la sangre del paciente, ¿ok? Va a retener los glóbulos rojos y por el otro lado va a volver a entrar el plasma con glóbulos blancos, con plaquetas, con todos los elementos, menos glóbulos rojos, ¿no? Profe, ¿todos los glóbulos rojos? No, tampoco, no todos los glóbulos. Hay una cantidad que el equipo se programa de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, de acuerdo al hematocrito, se programa una cantidad que se puede extraer del paciente. ¿Ok? Entonces de ahí ya se saca una bolsita y listo, ¿no? Ya se tiene, ¿cómo se llama? Solamente los glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia con una donación convencional? ¿No? Es que en la donación convencional te extraen la sangre entera y se divide en hemocomponentes. En cambio, aquí solamente se extrae lo que se necesita, ¿no? Si necesita glóbulos rojos, solamente glóbulos rojos. ¿Correcto? Ya en la actualidad, ¿no? La transfusión está orientada, como dice ahí la diapositiva, para darle a cada paciente solo lo que necesita, ¿no? Había antes un concepto que se le extraía sangre a un donante, ¿no? Sangre entera, y al paciente se le volvía a transfundir sangre entera, ¿no? Cuando no necesita, o sea, el paciente sufre de una anemia, solamente necesita glóbulos rojos, no necesita glóbulos blancos, no necesita plaquetas, no necesita plasma. ¿Okay? Entonces, de esa manera, lo que se logra es disminuir riesgos innecesarios de las transfusiones. Toda transfusión tiene un componente de peligrosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como dijo su compañero Oscar, que podemos sensibilizar al paciente innecesariamente. Lo podemos sensibilizar. ¿Okay? Por decir, un paciente necesita solamente glóbulos rojos, pero le vamos a donar sangre total, le ponen sangre total. ¿Okay? Obviamente con sus pruebas de compatibilidad y todo. Pero si en el plasma va algún anticuerpo, ¿ok? Del otro paciente, nuestro organismo puede reaccionar contra ese anticuerpo y sensibilizarse, ¿no? Formar anticuerpos innecesariamente, cuando tranquilamente se les pudo solamente colocar paquete globular, es decir, solamente glóbulos rojos, hematíes, y no se sensibilizaba al paciente para nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que busca la transfusión actual, ¿no? Que solamente se le transfunda al paciente lo que necesita. Lo demás no, para no generar riesgos innecesarios y de esta manera obtener el máximo beneficio en cada transfusión sanguínea, ¿no? Entonces la pregunta puede ser, profe, y si toda transfusión tiene un riesgo, ¿por qué se transfunde? ¿No? Primero, jóvenes, que todo en la vida tiene un riesgo. Todo acto que hacemos en la vida tiene un riesgo. El salir a la calle y ir a estudiar, hay un riesgo, ¿no? De que algo nos pueda pasar. El manejar un vehículo, hay un riesgo. El subirte a un transporte público, hay un riesgo. O sea, en todo está el riesgo, en todo. Lo que tenemos que hacer es minimizar, ¿no? Que ese riesgo minimizar el riesgo para que no pueda ocurrir el evento, ¿no? Eso sí podemos hacer, ¿no?
Viajamos en el bus, entonces no me voy a poner ni muy adelante porque puede chocar, ni muy atrás porque lo pueden chocar. Me pongo al medio. Entonces minimizo el riesgo porque si va a ocurrir, pero al menos minimizo el riesgo, ¿no? Del impacto. Entonces, esa es la función, y lo hemos visto en las clases anteriores, de toda transfusión, ¿no? Minimizar a lo menos posible algún riesgo para el donante y algún riesgo para el paciente receptor, ¿no? En la actualidad, ya su compañera, si no me equivoco, Marcelo fue, nos explicó de los diferentes, no, Sánchez, de los diferentes equipos que hay, ¿no? Para poder separar los hemocomponentes, ¿verdad? Podemos separar plasma, podemos separar plaquetas, leucocitos, eritrocitos, ¿no? Hasta inclusive ahora hay equipos en los que se puede separar células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? O sea, células madre, porque las células madre están en nuestra sangre, ¿sí? En la sangre periférica, obviamente en cantidades menores, pero hay equipos ya que ahora logran separar eso, ¿no? Hay también procesos que su compañero nos habló, ¿no? La centrifugación, la inmunoabsorción, filtración, que ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Cuál es el método más usado para poder separar estos elementos? El más usado es la centrifugación, ¿correcto? Es más económico, más práctico y da muy buenos resultados. Entonces, aquí hay algo, vamos a hacer un recordaris del primer ciclo, para no olvidarnos, no se olviden esto, chicos, en cuanto a la pregunta que hice, ¿por qué es importante la densidad? ¿No? La densidad, en palabras sencillas, es la cantidad de soluto disuelto en un solvente, ¿correcto? Mientras más soluto hay, más denso va a ser, ¿no? Más viscoso, más denso. Entonces, miren aquí, el plasma tiene una densidad de 1.025 a 1.029, ¿ya? Vamos a ponerle un promedio para trabajar con un solo dato. 1.027, esa es su densidad, eso es lo que pesa, ¿correcto? Las plaquetas pesan 1.040, los linfocitos pesan 1.070, los glóbulos, acá los granulocitos, también son glóbulos blancos, pesan de 1.087 a 1.092, vamos a ponerle un promedio de 1.090, ¿okay? 1.090. Y los hematíes pesan de 1.093 a 1.096. Vamos a ponerle un promedio 1.094, 95 ya redondeando. ¿Bien? Entonces, esa es la densidad, ese es el peso de cada elemento que hay en la sangre. Entonces, miremos los pesos. 1.027, 1.040, 1.07, 1.09, 1.095. ¿Cuál pesa más? El glóbulo rojo. Así es, el glóbulo rojo. ¿Cuál pesa menos? El plasma. Plasma. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy a colocar, acá vemos en la imagen, coloco este tubo que le agregamos anticoagulante, imaginémonos sea un tubo anticoagulante, sea un tubo lila, ¿ok? O un tubo celeste, lo voy a colocar en una centrífuga, ¿no? Lo que va a hacer la centrífuga es acelerar el proceso de sedimentación, ¿no? Por el tema del peso, es decir, lo que tiene más peso va a ir al fondo, lo que tiene menos peso va a flotar, va a ir arriba, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene más peso? El glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a ir al fondo? El glóbulo rojo, ¿no? Luego, ¿quién va a estar encimita? Los granulocitos. Va a estar una capita acá. ¿Ven? Y acá se ven, miren la imagen, dice leucocitos, ¿no? Y plaquetas, ¿no? Esa es la capa de aquí, que ya hemos visto. ¿Cómo se llama la capa de glóbulos blancos y plaquetas? ¿Se acuerdan? Granulo plaquetario. Bueno, ya la hemos visto en 2 clases. ¿Se acuerdan? El Buffy Cup.
Así se llama Darío no es profesor. ¿Ah? ¿Cómo? Acá lo he colocado ¿cómo se llama? Revisen sus diapos, chicos, ya se viene el examen de PVACA y en vaca no van a estudiar, ¿ah? En vacaciones yo les aseguro que no van a abrir, ni se van a acordar de banco. El Buffy-Cat es la unión de lo que son glóbulos blancos y plaquetas, eso es lo que se llama en inmunohematología, banco de sangre se llama así. Entonces, la primera capita que tendríamos aquí sería de granulocitos, encima vendría una capita de lo que son linfocitos y encima vendría una capita de lo que son plaquetas, ¿no? Todo eso se llama Buffy-Cat. Y ya encima viene el plasma, ¿sí? Entonces, esta propiedad de la densidad de los elementos de la sangre, ¿no? La densidad de los hemocomponentes, según Pagano y colaboradores en el año 2017, determinaron que esa era la densidad y por lo tanto esa propiedad es la que se utiliza para la separación en estos equipos, ¿no? ¿Qué va a hacer el equipo? El equipo va a centrifugar por dentro y lo que va a hacer es sedimentar los glóbulos rojos, ven ahí, sedimentan los glóbulos rojos para obtener el plasma y como vimos en el video de Oscar, el plasma va saliendo por otro canal. ¿Ven? Entonces no se olviden, si hago esta pregunta en el examen, ¿cuál es el principio por el cual se logra la separación de los hemocomponentes? Se llama densidad. ¿Correcto? Muy bien. Algunas máquinas obtienen los productos mediante la doble punción, ¿no? Hemos visto que nos hablaba sobre los tipos de flujos que hay en estos equipos, ¿no? Y bien como lo dijo Oscar, hay dos tipos, ¿no? De flujos, un flujo continuo y un flujo intermitente, ¿no? Su mismo nombre ya más o menos nos va dando una idea. ¿Qué quiere decir flujo continuo? Flujo continuo es que nunca se detiene, ¿correcto? Empieza la féresis y no se detiene. Flujo continuo. Por lo tanto, para que no se detenga, tiene que tener el paciente o el donador doble punción, ¿ok? O sea, por un brazo se le coloca la aguja, la sangre va a salir hacia el equipo hace su trabajo y vuelve a ingresar por el otro brazo, ¿no? Entonces es como esta figurita que vimos aquí, ¿verdad? Ahí está el paciente que tiene dos punciones. Por un lado sale la sangre, entra al equipo, se realiza el proceso que queremos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los procesos, ¿no? De separación, y luego por el otro brazo retorna. Entonces, ese flujo se llama continuo. Para un flujo continuo se necesita una doble punción. Muy bien. Y se logra la separación de las células sanguíneas y otros componentes. Ahora, hay otros separadores que tienen más bien un flujo intermitente. A este se le llama, o este presenta una sola punción. Es decir, por un solo lugar, si tomamos esta imagen, acá vemos una sola punción, va a entrar al equipo, realiza el trabajo, queda en un momento en stop para que por el mismo lugar retorne los hemocomponentes que no se han filtrado. Y luego regresa a realizar otra vez el proceso, ¿no? Entonces quiere decir que se va a detener para que vuelva a regresar los hemocomponentes y luego va a realizar de nuevo, va a salir para que filtre, se detiene, retorna lo que no utilizó y está en ese flujo intermitente. ¿Se comprendió aquí, jóvenes, hasta acá, lo que vamos avanzando? Sí, ¿Sí? profesor, todo claro. Chicos, que si no avanzamos juntos, al final se quedan y eso es lo que no se quiere. Muy bien. Entonces acá tenemos un cuadro del proceso de flujo continuo y flujo intermitente en los equipos de aféresis, ¿no? Se produce la centrifugación, ¿no? Los dos tienen el proceso de centrifugación y luego viene el flujo intermitente, que es por ciclos, ¿no? Se extrae la sangre, se separa, se hace la cosecha y luego se retorna al mismo paciente por el mismo lugar. Y repito, una
una sola punción tiene el paciente, ¿correcto? Una sola vía, si queremos decirle. En cambio, en el flujo continuo, la entrada y salida es constante. Tiene dos punciones. Muy bien. ¿Ya se comprendió? Sigamos. Acá vamos a ver algunas marcas, ¿no? De algunos equipos, algunas marcas de algunos equipos, y cuál es su característica, ¿no? Por decir, este de aquí obtiene la marca Baxter, tiene 3 modelos, la CS3000, el Amicus y la Autoféresis C, ¿no? Los dos primeros extraen plaquetas, el Autoféresis C solamente lo que va a obtener es plasma, ¿ve? Solamente plasma. El Expextra de Gambro y el Trima, plaquetas también, granulocitos, células progenitoras humanas, ven ahí. Y acá pueden ver diferentes modelos de diferentes marcas y cada una cuál es lo que extrae, ¿no? La mayoría de ellos siempre plaquetas y siempre plasma, ¿no? Porque vamos a ver que los procesos para extraer glóbulos rojos o glóbulos blancos son muy pocos, ¿no? Hay también algunos que lo que van a obtener son hemoconcentrados leucorreducidos, ¿no? Leucorreducidos, ¿no? Ya me trabé, ¿no? Que quiere decir que va a tener, ¿cómo se llama? Poca cantidad de leucocitos, ¿no? Se van a remover en lo máximo de lo que son los leucocitos, ¿no? Ese es cuando uno quiere solamente transfundir glóbulos rojos, ¿ok? O sea, con la menor cantidad de glóbulos blancos, ¿no? Que sean leucorreducidos, la menos cantidad, entonces hay unos filtros inclusive especiales para lograr esta reducción. ¿Qué característica o qué procesos de validación se le hacen a estos equipos o para que sea un buen equipo, cuáles son los parámetros, ¿no? Los criterios de aceptación, como dice acá, ¿no? Que cuando se cosechen las plaquetas deben haber entre 3 por 10 a la 11, ¿no? ¿Cómo se llama? De la obtención de las plaquetas. En el volumen debe haber, en un paciente que pesa menos de 70 kilos, se debe extraer aprox 500 mililitros. Paciente que pese más de 70, ¿no? El equipo puede extraer hasta 600. Un concentrado de plaquetas de 2.435 por 10 a la 6 por mililitro. Contenidos leucocitos que sea menor de 5 por 10 a la 6 según el ABB, que es la Asociación de donante de sangre de Estados Unidos, o menor a 1 por 10 a la 6 según la Comunidad Europea, que un pH al quinto día la sangre se mantenga en mínimo un pH 6.2. Entonces son criterios que se evalúan a los equipos. ¿Okay? Ahora vamos a ver, y quiero que esto quede claro, ¿no? Los tipos de aféresis. La aféresis productiva y la aféresis terapéutica, ¿no? Porque de hecho que esto va a entrar en el examen. En una aféresis productiva, dice acá, la aféresis, vamos a modificar acá, se hizo un copy-paste, vamos a cambiar. ¿Okay? La aféresis productiva es un procedimiento de circulación extracorpórea que filtra la sangre mediante un dispositivo con la finalidad de separar un componente y ser transfundido a otro paciente. ¿Ok? Esa es la aféresis productiva. Es cuando yo me voy a colocar un equipo, el equipo, por decir, extrae mis plaquetas y esas plaquetas van a ir a otro paciente. O el equipo me extrae plasma y va a otro paciente. O el equipo me extrae glóbulos rojos y va a otro paciente. ¿Correcto? Esa es la aféresis productiva. Por lo tanto, en la aféresis terapéutica, la aféresis terapéutica es la aféresis
donde el mismo procedimiento, hay un procedimiento de circulación extracorpórea que filtra la sangre mediante un dispositivo con finalidad terapéutica, es decir, tiene como objetivo extraer y eliminar componentes considerados responsables de una enfermedad, sin modificar el resto de las sustancias sanguíneas, ¿no? Profe, está un poco enredado. Ok, te lo explico. Tú tienes, imaginémonos, viene una persona que ha vivido 40 años en la sierra, 5.000 metros de altura. Esos pacientes tienen una hemoglobina bien alta, tienen un hematocrito, ¿ok? De hasta 60, 62, vi una vez, un hematocrito bien alto, estamos hablando de 20 de hemoglobina, ¿ok? Para el lugar donde viven, excelente, eso es lo que deben tener, pero cuando vienen a Lima, vienen acá a 500 metros sobre el nivel del mar, empieza toda una serie de sintomatologías, ¿okay? Principalmente dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, náusea, cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tantos glóbulos rojos que a esta altura se vuelve la sangre, entre comillas, espesa, viscosa, y eso, en lugar de hacerle bien, le hace mal. Entonces, a ese paciente, ¿qué tenemos que sacarle? Sangre entera, es decir, sangre, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, plasma, o tenemos solamente que sacarle glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Nada más, ¿cierto? Entonces, lo colocamos en un equipo de aféresis, entra su sangre al equipo, el equipo separa los glóbulos rojos, nada más, y los demás elementos, así es, muy bien, y los demás elementos vuelven a ingresar a su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Peligro, cero. Se le está poniendo su misma sangre, cero. No hay problemas de contaminación, de HIV, de algo que me transfundieron sangre de otra persona, o plasma de otra persona, nada, cero. Se extrajo glóbulos rojos solamente. Entonces, eso viene a ser una aféresis terapéutica, por decirlo. ¿Se dan cuenta? Cómo es diferente una aféresis terapéutica a una aféresis productiva. Entonces, la aféresis productiva, en líneas generales, es cuando se extrae sangre o se extrae un hemocomponente de una persona para donar, de un donante para donarla a un receptor, valga la redundancia. En cambio, una aféresis terapéutica es cuando se separa un hemocomponente que nos está causando un problema y nos separan ese hemocomponente para nuestro propio beneficio. En la productiva es para beneficio de otra persona. Profe, ¿solamente entonces voy a sacar glóbulos rojos? No, ahora vamos a ver que también se sacan otros hemocomponentes. Bien, quiero saber si se comprendió bien la aféresis productiva y la aféresis terapéutica, porque esto viene en el examen. ¿Sí? ¿Todos conforme? Muy bien. Sí, profesor. Excelente, sigamos. Aplicaciones de la aféresis, ¿no? Es una chica contenta, ¿no? Espero que, chicos, ustedes también después de cuando acabemos el curso sean donantes voluntarios 2 veces al año, tranquilamente, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Podemos obtener plasmaféresis, plaquetaféresis, eritroféresis y leucoaféresis, ¿no? Es decir, de todos los elementos formes y no formes que también hay en la sangre, porque también hay un proceso para células, ¿cómo se llaman? Hematopoyéticas, ¿no? Las células madre. Bien. Ahora vamos a ver una leucoaféresis terapéutica. ¿Sí? Entonces hemos dicho, terapéutico es cuando me va a hacer bien a mí, ¿correcto? Porque yo tengo alguna enfermedad, alguna patología, y me van a extraer eso que que me está causando daño. Entonces, por el título, ya podemos nosotros inferir que aféresis es el proceso de separación. Leuco viene de glóbulos blancos, leucocitos, y terapéutico es para nuestro propio bien. Entonces, nos van a extraer solamente glóbulos blancos porque nos está causando un problema estos glóbulos blancos. ¿Bien? O sea, con el título nomás ya podemos saber cuál es la
definición. Aféresis terapéutica tiene como finalidad la extracción y eliminación de plasma sanguíneo de aquellos componentes, ya hemos dicho, ya sean humorales o celulares, en este caso, considerados responsables de la enfermedad de una manifestación clínica, ¿no? Acá vemos inclusive en la imagen de que este pacientito, los glóbulos blancos le está causando enfermedades. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Y por lo tanto hay que retirar esos glóbulos blancos, ¿no? Por decir un proceso que me puedan comprender bien es cuando el paciente tiene leucemia, ¿ok? Hay ya valores, creo, si no me equivoco, que superan los 150.000 leucocitos por milímetro cúbico. Ya hay que hacer este proceso, ¿no? Lo normal de glóbulos blancos son de 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000. En un proceso de leucemia puede llegar hasta 150.000, ¿no? Y además todavía, he visto casos con 300.000. Entonces, y si con tratamiento no disminuye, esos glóbulos blancos le están haciendo daño al paciente. Entonces hay que colocarlo en un equipo de aféresis para reducir la cantidad de leucocitos. Leucoaféresis terapéutica. Acá ¿no? Entonces esta aféresis leucocitaria representa una alternativa, ¿no? Para el manejo de enfermedades convencionales, ¿no? Cuando el tratamiento convencional, fármaco-cirugía, ya no ha obtenido un resultado esperado, ¿correcto? En los últimos años está siendo de mucha importancia. Acá está lo que le decía, ¿no? Algunas indicaciones en leucemias hiperleucocitarias, ¿no? En células progenitoras periféricas para reconstitución hematopoyética, cuando hay granulocitoaféresis, ¿no? Se van a extraer solamente los glóbulos, los granulocitos, cuando hay una colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿no? Es cuando la mano, me acuerdo, se pone con puntitos, si no me equivoco. En caso de artritis reumatoidea en fase inflamatoria que no responde a los corticoides, infecciones por bordetela, con niños con leucocitosis extrema, linfomas T periféricos, enfermedad de injerto contra un huésped agudo crónico, rechazo a un trasplante cardíaco, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ustedes ven aquí son enfermedades que están ligadas a los glóbulos blancos. Entonces, hay que extraerlos del cuerpo para que no causen más problemas. ¿Bien? Listo. ¿Comprendido, chicos? Leucoaféresis terapéutica. Sí, ¿verdad? Avanzamos. Avanzamos. Si alguien, por favor, no comprende, es momento de hablar, porque después del examen ya no se puede hablar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la plaquetaféresis o plaqueto. También van a encontrarlo como, muy bien, como plaquetaféresis o como plaquetoféresis, ¿no? ¿Okay? No me hago bolas por eso. Es básicamente este proceso, ¿ok? De la plaquetoféresis se usa como una aféresis productiva, ¿ok? Se usa como una aféresis productiva, no como una aféresis terapéutica. No, sinceramente no he visto o no tengo conocimiento, no sé si existe, puede existir, algún caso en el que exista alguna plaquetoféresis terapéutica, ¿no? Es decir, que el paciente tenga tantas plaquetas que se le tenga que retirar. La verdad no he escuchado, pero sí la plaquetoféresis productiva, ¿no? Porque se puede extraer altas concentraciones de plaquetas para muchos pacientes. Ahora vamos a ver en cuánto eso, a cuánto equivale, ¿no? El donador tiene que estar conectado aproximadamente de 60 a 90 minutos, como dijo, perdón, de una hora, hora y media. Más o menos hay de 4 o 5 litros de sangre el donador, son procesados por este separador. Y esta es más o menos una imagen parecida a lo que, ¿cómo se llama? Su compañero nos mostró, ¿no? Ven ahí, entra la sangre, flujo continuo, los glóbulos rojos, ¿cómo se llama? Quedan por gravedad, ¿no? Por la densidad que tiene y luego pasa el plasma rico en plaquetas, que luego se va a separar este plasma rico en plaquetas en un concentrado de plaquetas y nos va a quedar, como él muy bien nos dijo, un plasma pobre en plaquetas, ¿no? Obviamente todo esto está, ¿cómo se llama?
relacionado con el peso del donador, la talla y el número de plaquetas que tiene este donador, ¿no? Actualmente existen equipos que separan o deberían separar desde 3 hasta 7 por 10 a la 11 plaquetas, ¿no? Lo que equivale desde 3 hasta 14 concentrados plaquetarios, ¿no? O sea, miren, con un solo proceso de aféresis de un paciente, ¿no? Es decir, si va ahora, nuestro amigo Oscar va a donar plaquetas, perdón, a donar plaquetas por aféresis, a él le van a extraer la cantidad que equivale, ¿no? Desde 3 donantes hasta 14 donantes, ¿no? Pongámonos en 10 donantes, ¿no? Aunque se habla de 7, 8, pongámosle 7 donantes ya, la mitad, algo por ahí, 7, 8. Entonces, de un solo proceso de aféresis para extraer sus plaquetas de él, se estarían obteniendo 8, lo equivalente a 8 donantes que se le ha extraído toda una bolsa, ¿no? Y se han separado ya en los procesos, como vimos en el anterior, de centrifugación. ¿Se acuerdan? Los separadores que hay para separar plasma, plaquetas. 8 de ellos equivaldría a un solo proceso de aféresis, en este caso del compañero, del alumno Oscar. ¿Ven? Entonces, miren cómo podemos con eso inclusive reducir los riesgos, ¿no? El riesgo del paciente, se reduce la contaminación por glóbulos rojos, ¿no? Inclusive si tienen filtros, ahora los equipos llevan filtros, se reducen la cantidad de leucocitos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, hablando de probabilidad, que a un paciente que yo le coloque 7 o le coloque 8 unidades de plaquetas se pueda contaminar frente a que al mismo paciente le coloque una sola bolsita que contiene los 8? Obviamente, ¿no? Obviamente vemos que este proceso de aféresis, en el caso de plaquetas, es muy, muy enriquecido, muy colaborador, muy óptimo, ¿no? Para reducir cualquier tipo de contaminación, ya sea bacteriana, ya sea de sensibilización, porque una cosa es que me coloquen plaquetas de un solo paciente y otra cosa es que me coloquen plaquetas de 8 pacientes, ¿no? Entonces, vean ahí la importancia en este proceso de aféresis para lo que son plaquetas, ¿no? Pineda y Burgstaller, ¿no? Se informan que de acuerdo a la FDA, ¿no? La Administración de Drogas de Estados Unidos, cada equipo debe ser validado, ¿no? Ya lo vimos en esta parte de aquí, que cada equipo debe ser validado bajo estos parámetros, ¿no? Antes de que el equipo ingrese a hacer cualquier tipo de procedimiento, debe ser validado, ¿correcto? Los donantes de plaquetas pueden donar con más frecuencia, inclusive que aquellos de sangre entera, ¿no? O sea, ya hemos dicho que los que donan sangre entera, los donantes voluntarios convencionales, mujer 3 veces al año, varones 4 veces al año, ¿no? En cambio, este tipo de donantes pueden donar, dice, el intervalo entre donaciones puede ser de por lo menos 2 días, ¿no? Y los donantes no deben someterse a plaquetoféresis más de 2 veces por semana o más de 24 veces al año. O sea, en otras palabras, puedes donar lunes y luego donas el jueves. Y de ahí ya vuelves a donar el otro lunes, ¿no? O sea, 2 veces por semana en un lapso de 2 días y no más de 2 veces por semana, ¿no? Entonces, miren cómo el requisito en cuanto al tiempo es menor, ¿no? Es menor que en el caso de los pacientes, de los donantes convencionales, ¿no? La colección de multicomponentes, ahora, ya vimos de los leucocitos, ya vimos de las plaquetas, ahora vamos a ver de los eritrocitos, ¿no? La eritroféresis, ¿no? La colección, dice acá, de multicomponentes, incluyendo doble dosis de plaquetas, hay equipos que hasta doble dosis de plaquetas pueden obtener. Eritrocitos ha empezado ya a realizarse en diferentes países, ¿no? En el Perú todavía como que no es mucha, ¿cómo les puedo decir? Eh, la información que hay, el conocimiento, ¿no? Un poco difícil que a la población en general se les comente sobre estos temas, ¿no? Lo que sí
El tema más desarrollado es la plaquetoféresis, eso sí, ¿no? Se le explica al paciente y algunos son temerosos, inclusive dicen, no, ¿cómo mi sangre va a ir a un equipo y va a regresar, ¿no? Son un poco temerosos, ¿no? Entonces, pero sí cada día va aumentando este número de pacientes que van a donar sangre por un proceso de aféresis. ¿Qué nos mejora? Dice acá, utilizar este proceso mejora el costo y la transfusión disminuye, ¿no? Obviamente, menos como componentes, de tal manera que va a impactar en la reserva de sangre también, ¿no? La obtención de un concentrado de hematíes para aféresis, para uso de transfusión, se realiza desde hace una década, ¿no? También se puede obtener el proceso de eritroféresis para transfundir a un paciente solamente glóbulos rojos, ¿no? Ya no los demás hemocomponentes, ¿no? También puede ser entonces la eritroféresis una aféresis productiva o puede ser también una aféresis, ¿cómo se llama? Terapéutica, ¿correcto? Como el ejemplo que leí. Actualmente ya hay equipos en los que se van a encontrar de 1 hasta 2 concentrados de hematíes que tienen, ¿cómo se llama? Reducidos, ¿no? Hay equipos que reducen los leucocitos y hay equipos que no reducen los leucocitos, ¿no? Dependiendo para lo que se necesite, ¿no? El obtener doble concentrado de hematíes no incrementa el riesgo del donador, ¿no? Normal, el donador no sufre ningún tipo de proceso. ¿Por qué? Porque los requisitos que se solicitan para este donador son los mismos que se necesitan para un donante que va a entregar su sangre total, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de donante, ya sea por aféresis o no, el proceso de aceptación como donante es el mismo, o sea, no se disminuyen nada estos requisitos. Cuando se puede obtener concentrados eritrocitarios, el separador tiene un sistema de centrífuga automatizada que se controla en la computadora, ¿no? En esta computadora obviamente se va a colocar datos como el sexo, el hematocrito, la talla del paciente, cuál es el peso, el número de plaquetas, ¿no? Y al final lo que se obtiene en este concentrado es que el hematocrito sea un 80%. ¿Cuánto demora? 30 minutos. ¿Qué anticoagulante es el que lleva? El ACD, ¿no? En proporción de 8 a 1 y se obtiene de acuerdo al peso aproximadamente de 450 ml en pacientes que pesan menos de 76 y el paciente que pesa 76 aproximadamente 600 ml, ¿no? De puro de glóbulos rojos, ¿no? O sea, el 80% serían glóbulos rojos, ¿no? O sea, 8 por 6, 48, más o menos 480 mililitros de concentrado de glóbulos rojos. En la plasmaféresis también hay equipos que lo que van a hacer es recolectar el plasma, ¿no? O sea, exclusivamente el plasma y los demás factores los van a regresar, ¿no? Estos plasmas luego se pueden congelar rápidamente para evitar la pérdida de factores de coagulación, ¿no? Principalmente el factor 8, el factor 5, ¿no? Para los hemofílicos. Y este de aquí luego se envía a plantas para que se fraccionen, se descongelen, se forman los crioprecipitados y de ellos se obtienen luego los concentrados de coagulación, ¿no? Como el factor 8, el factor von Willebrand, factor 9, complejos también protombínicos, ¿no? Como la albúmina y algunos inmunoglobulinas, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver este videito. En hematología se denomina aféresis a la donación de sangre por componentes separados. Esto quiere decir que el resultado inmediato del proceso son unidades de plaquetas, plasma y hematíes listas para su transfusión. Estos componentes pueden obtenerse individual o conjuntamente. Una vez extraídos los elementos que nos interesan, el resto de la sangre es devuelta al torrente sanguíneo por un solo donante. El proceso es básicamente el mismo que el de una donación normal, aunque más extenso en su duración, entre 60 y 90 minutos frente a los 20 de la donación tradicional. La extracción se realiza en ambas, a través de una única vía en el brazo. Sin embargo, en la aféresis, la sangre no va directamente a una bolsa de depósito como en la donación tradicional, que luego debe ser procesada para obtener los hemoderivados, sino que es inmediatamente centrifugada por el separador celular.
Esta máquina realiza de forma informatizada todo el proceso. Primero, se coloca el sistema estanco por el que circulará la sangre en un ambiente estéril. Las bolsas, el sistema centrífugo y el casete propulsor. El conjunto es de un solo uso y se desecha al finalizar la donación. Después, se introducen los datos físicos: sexo, altura, peso, así como los niveles de hematocrito y la cantidad de cada componente que queremos obtener. Tras comprobar el sistema, se añade un anticoagulante y se realiza la función. A partir de ahí, el separador celular extraerá, centrifugará, separará y retornará la sangre de forma automatizada. 3 válvulas a diferentes alturas en el sistema centrífugo permiten al personal del banco de sangre seleccionar en cualquier momento el componente a extraer. Primero se obtiene el plasma, luego las plaquetas y, si se desea, en último lugar, los hematíes. En una donación de aféresis multicomponente, se obtiene una cantidad de plaquetas equivalente a 6 donaciones convencionales y 3 veces más cantidad de plasma. Es absolutamente inocuo para quien dona, que incluso podría donar sangre a los pocos días, aunque no se les cita hasta pasados 3 meses. La plasmaféresis se refiere a la donación exclusiva de plasma. Gracias a la larga duración del plasma conservado a bajas temperaturas, es posible mantenerlo refrigerado hasta la siguiente donación. A los 3 meses y con los resultados correctos de la nueva analítica, se aprueba su uso clínico, una cuarentena que aumenta la seguridad transfusional. Bien, jóvenes, y para culminar, quiero que vean de nuevo el video que vimos al inicio como una especie de concientización, ¿correcto? Bueno, yo soy donante habitual de aféresis. Uy, no se ve, creo. Bueno, yo soy donante habitual de aféresis desde el año 2017. Un día vi una carpa de donación de en ese tiempo lo que era el Hemocentro Distrital y me acerqué para iniciar mi proceso de donación. Nunca había donado. La persona que me atendió me comentó que en ese momento estaban necesitando unidades de sangre de los grupos O y pues yo soy A positivo. Entonces, ella aún así me comentó que existía el proceso de aféresis, me comentó cómo era todo, y pues me atreví a hacerlo. Me pareció interesante que fuera distinto a lo que uno conoce de donación de sangre. Me citaron para venir a las instalaciones de, en ese momento, el Hemocentro Distrital, y así fue como conocí el proceso de aféresis. Yo creo que la pregunta es ¿por qué no ser un donante habitual? Si tú puedes dedicar una hora y media de tu tiempo en cualquier actividad de ocio, ¿por qué no dedicar ese tiempo para salvar una vida? Bueno, el proceso de aféresis en realidad es muy sencillo. Cuando llego, siempre lo primero que hacen es darme unas pastillas de calcio, que lo que hace es contrarrestar un poco los efectos del anticoagulante que se requiere pues, en el proceso de donación. Después de eso ya llega el proceso de la canalización. Acá siempre en el banco de sangre del ICVIS nos consienten mucho los donantes de aféresis. Creo que eso es muy importante y están muy pendientes.
Hasta el momento me he sentido bien, no he tenido mayor síntoma ni ninguna incomodidad. Vamos bien en el procedimiento. Sí, es muy distinto. Si bien creo que la aguja es básicamente lo mismo, de pronto la mayor diferencia está en el tiempo, ¿sí? Una donación de sangre es muy rápida, el proceso aféresis requiere mayor dedicación de tiempo y por ser de pronto tal vez un poco más larga son más notorios los síntomas que puedas presentar. Sin embargo, no es algo generalizable. Muchos donantes con los que yo comparto mis jornadas de donación de aféresis no suelen sentir nada. Creo que uno tiene que probar para saber qué es lo que se siente donar por aféresis. Le diría que se los envío con mucho amor y que espero que esas plaquetas que yo doné sean un nuevo nivel para su vida. ICBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Jóvenes. Creo que yo tengo levantada la mano. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo Muy claro, bien. profesor. Muy bien, me da gusto que me comprendan. Vamos a un break y regresamos, ¿correcto? 9:02, 9:17 estamos retornando, ¿ok? Gracias, profesor.